Los polígonos. Bien, esta parte ya pertenece a la asignatura de geometría. Entonces vamos a recordar qué es un polígono. Un polígono es una figura plana formada por una línea poligonal cerrada y su interior. Sus elementos son los vértices, los ángulos, los lados y las diagonales. Ejemplo. Bueno, ustedes analicen que aquí hay un chico con unas gafitas y ahí hay una figura que parece una cometa, ¿no? Una cometica como amarilla. La verdad sí parece una cometa. Entonces dice, primero miremos la figura. Miremos la figura que es una especie de rombo, ¿cierto? Y tiene unos puntos rojos. Hay un punto rojo que está identificado con la letra A, hay otro punto rojo que está identificado con la letra B, otro punto rojo, letra C y el último, letra D. Es decir, que esta figura romboide o rombo tiene 4 vértices identificados con las letras A, B, C, D. Por eso aquí nos está diciendo que los vértices del polígono son A, B, C, D. Ahora, en ese polígono se forman unos ángulos. Los ángulos entonces serían, vamos a analizar bien la figurita. Mire, si usted mira que desde la A hacia la B hay un lado y de la A hacia la D hay otro lado. Quiere decir que se está formando el ángulo hacia la C. Entonces aquí hay un ángulo que es el ángulo ABC. ABC. ¿Dónde está el ángulo? Aquí. Este es el ángulo ABC. Entonces sería este primero de aquí. Si seguimos en el orden en que estamos, seguiría el ángulo BCD. BCD. Recuerde que entre los tres vértices BCD, el del medio es el vértice. Entonces por eso ahí dibujamos el ángulo. Mire, aquí está el otro ángulo. Ahora si miramos la figura CDA, mire, CDA, aquí sale otro ángulo que sería este, cuyo vértice sería la D. Mire, CDA y el vértice sería la D. Y finalmente tenemos de aquí hacia arriba, entonces tenemos el ángulo DAB. DAB, cuyo vértice es la letra A y este sería el ángulo. Entonces aquí, este sería el ángulo DAB y el vértice sería la letra A, o sea, la esquina. Ahora, hay otro elemento dentro del polígono que se llaman, que tienen un nombre que corresponde a la palabra diagonal. ¿Sí? ¿Qué es una diagonal? Es la forma de unir dos vértices. Es la línea que me permite unir dos vértices. Es la línea recta que me permite unir dos vértices. Entonces, analice usted que esta línea verde que hay aquí desde la A hasta la C, eso es una diagonal, porque me está uniendo el vértice A con el vértice C. Entonces, aquí tenemos las diagonales, mire. La diagonal se marca con un palito arriba, una barrita arriba. De la A a la C hay una diagonal. Y si usted mira bien, entonces, obviamente de la B en forma vertical hacia la D hay otra línea verde y esa sería la otra diagonal, BD. Y consecuentemente con esto, pues entre la A y la B se forma un lado. Entonces, por eso aquí están los lados del polígono AB, que también como es otra línea recta, también se marca con una barrita arriba. De la B a la C hay otra línea, otro lado. De la C a la D hay otro lado y de la D a la A hay otro lado. Entonces, como pueden observar ustedes, es muy sencillo identificar los elementos de un polígono. ¿Cómo los podemos resumir? Los elementos del polígono son 3. Vértices, que son las esquinas, perdón, son 4. Vértices, que son las esquinas. Los vértices me forman internamente los ángulos.
Ahora, ese polígono está formado por lados y a su vez yo puedo unir los vértices a través de unas líneas que se llaman diagonales. Y en general, el polígono se nombra con las letras de sus vértices. En este caso, empezando por arriba, el polígono sería el polígono BCDA, que es el nombre que nos están dando aquí el personaje de esta página. Pasemos al segundo lugar, al segundo momento. Mire, aquí ya nos dan un ejercicio donde dice comunica, escribe los elementos del siguiente triángulo. Y me está diciendo, mire, usted tiene que escribir los vértices, tiene que escribir los ángulos y tiene que escribir los lados. Empecemos con los vértices, que es lo más sencillo, y los vértices son los puntos rojos, las letras que están ubicadas en los puntos rojos. Podemos empezar donde queramos, empecemos de abajo para arriba partiendo de la R. Entonces los vértices serían, primer vértice R, segundo vértice S y tercer vértice T. Entonces los vértices se llamarían R, S, T. Ahora los ángulos. Los ángulos son los que están formados por los vértices. Entonces yo tengo que aquí hay un ángulo en este pedacito, mire. En este pedacito hay un ángulo. ¿Listo? Entonces sería el ángulo R, S, R, T. Recuerde que el ángulo, la letra debe quedar, la letra del medio es el vértice. Entonces parto de aquí. S, R, T sería el primer ángulo. Ángulo con esta figurita. S, R, T. ¿Cuál es la regla? Que el vértice quede en el medio, que es la R. Si yo dibujo el ángulo de aquí, el que estoy pintando de rojo, quiere decir que la T va en el medio. Entonces a los lados van la S y la R. Entonces aquí habría otro ángulo que se llamaría STR. STR. Y finalmente aquí habría otro ángulo que es el que estoy marcando en el vértice S. Y como la S queda en el medio, a los lados quedan la T y la R. Entonces este sería el ángulo. Estamos diciendo que la S queda en el medio. R, S, T. ¿Listo? Entonces esos serían los tres ángulos que tiene ese polígono que es un triángulo realmente. Y los lados. Los lados, de nuevo, empecemos de la R hacia arriba. Entonces aquí hay un lado que sería RS. Recuerde que los lados se marcan con una barrita arriba. Luego empecemos a bajar. De la S a la T hay otro lado, ST. Y el último lado sería de la T a la R, TR. Usted indistintamente puede empezar a nombrarlos. Por ejemplo, yo aquí empecé por RS, pero yo hubiera podido empezar por ST, luego TR y luego ya me quedaba RS. ¿Listo? Bien, el segundo ejemplo nos dice, o el tercero más bien dice, ubica los vértices en cada plano. Los vértices que me están dando en cada plano. Luego únelos y forma polígonos. Entonces, miremos que este ejercicio es bien entretenido. Cada vez que yo veo un plano cartesiano como este, pues me acuerdo del juego Batalla Naval. Entonces, mire, aquí me está diciendo que los vértices, el vértice A debe estar en las coordenadas 2, 3. Recuerde que en un plano cartesiano el eje horizontal es la X y el eje vertical es la Y. Quiere decir que en este orden de ideas el primer número pertenece a la X y el segundo pertenece a la Y. Mire, X y Y, X y Y. Entonces en ese sentido miro el 2 en la X, entonces ahí está la X. Miro el 2, este es el punto 2 y debo subir por la letra Y hasta el número 3. Entonces voy de aquí del 2, voy subiendo hasta el número 3. Este sería el primer punto. 2,3. ¿Cómo se llama? ¿Con qué letra? Con la A. Entonces, este sería el punto A, que es el vértice A. El segundo vértice me dice, váyase
al 4 de la X. Entonces miro el 4 de la X, que es este. Ahora suba hasta el número 6, que pertenece a la Y. Como la Y es esta, entonces voy por el 4 subiendo, subiendo, subiendo hasta el número 6 y aquí marco el segundo punto, que sería el vértice B. Y finalmente me dice, bueno, para que usted escriba el vértice C equivalente a 6,2, vaya al número 6 de la X. Entonces voy al número 6 y subo hasta el 2 de la Y. 1, 2. Aquí marco el tercer vértice, que se llama C. Y ya puedo hacer la figura. Entonces voy a tratar de hacerla derechita, aunque me queda difícil, pero aquí está la figura. Ese es otro triángulo. Listo. Entonces ahí acabamos de formar un polígono que le podemos llamar perfectamente ABC. Miremos este otro, este es más elaborado. M, recuerde, X y Y, X y Y, X con la y XY. Listo, teniendo en cuenta eso, miramos. 1, 1. Voy al 1 de la X y al 1 de la Y. Este es el primer elemento que lo voy a llamar M. Luego 1, 4. 1, sigo subiendo hasta el número 4. Y ese se llama N. Luego paso al 5 y subo hasta el 4. Y ese se va a llamar O. Y luego voy al mismo 5, pero solo subo hasta el 1. Aquí. Y este lo voy a llamar P. Al unirlo, pues mire la figura que me queda. Me queda un polígono que en geometría se llama rectángulo. Rectángulo, ¿por qué? Porque es más largo que ancho. De largo tiene 4 unidades, mire, 1, 2, 3, 4. Y de alto tiene solo 3. Entonces, esa sería la forma para dibujar polígonos en un plano cartesiano. ¿Qué nos tienen que dar? Los vértices. Y allí estaban perfectamente indicados esas figuras. Entonces los podemos trazar en el libro, los podemos dibujar y también incluso los podemos colorear. Con eso entonces terminamos esta parte de identificar los polígonos en el plano cartesiano.